Dirección de Empresas por la Boston University. Ha trabajado para ABB, el Banco Popular, Banco Pastor y desde hace 6 años es el director de CO2 Smartec. Gustavo ha realizado múltiples cursos de especialización en eficiencia energética y energías renovables. Gustavo, todo tuyo. Bueno, nada, vas a no tienes que darle 2 veces. Cuando suene. Cuando suene. Faltan 29 segundos para que... Bueno, me acordaré, seguro. ¿Tú crees? No, antes no se podía. Un poco, ¿no? Bueno, en cualquier caso, vamos empezando. En primer lugar, muchas gracias, Raquel, muchas gracias a Cluergal, a los organizadores de Energy Days y, por supuesto, muchas gracias a vosotros, a ustedes. Muchas gracias porque sin los asistentes, pues todo este esfuerzo y todas estas ponencias pues realmente pues tendrían poca gracia. Ahora ya ha pitado, ahora ya empieza. A ver, un momento. Sí, ya está. Perfecto, muy bien. Bien, pues primero, ¿por qué estoy aquí? Yo soy el gerente de CO2 Smartec. Nosotros llevamos 15 años dedicados al desarrollo de una plataforma de eficiencia energética, sostenibilidad y digitalización. Estamos implantados en este momento en múltiples clientes. De hecho, he visto por aquí a varios de nuestros clientes y espero que se vean reflejados en mi ponencia. En múltiples clientes, tanto en el ámbito industrial como en el ámbito de gran terciario, y en este momento en más de 26 países, esperando entrar este año en otros 2 países más, uno en Asia y otro en Europa. ¿Qué es lo que voy a contar? Bueno, pues quiero hacerles partícipes de un caso de éxito de eficiencia energética que implantamos en CIE Galford, ¿vale? Y espero además también pues, llegar a transmitir incluso alguna idea que quizás pues no tengamos todos tan clara. En primer lugar, ¿quién es CIE Galford? Bueno, CIE Galford es una empresa del sector de automatización, de automoción. Están en el polígono San Cibrao, en Orense, y el producto que realizan, que producen, son cigüeñales, palieres y ejes, ¿vale? Es una empresa electrointensiva y la razón de esta electrointensividad es pues, realmente su proceso productivo, ¿vale? Contado de una manera muy sencilla, al final bueno, pues, trabajan con una materia prima que son unos tochos metálicos que calientan en unos hornos eléctricos de inducción y que posteriormente forjan, ¿vale? Evidentemente, aparte digamos, de otros hornos de tratamiento, otras pues, instalaciones auxiliares de refrigeración o de aire comprimido. Entonces, ya inicialmente en el año 2011, de hecho, yendo a Bertín, digo, pues a lo mejor el equipo de CIE Galford fue a Hannover, a la industria o a la presentación, a la feria esta que comentaba, porque ya en el año 2011 fueron pioneros en darse cuenta que debían poner el foco en el consumo que tenían en la parte eléctrica, ¿vale? Y que iba a ser algo muy relevante en los siguientes años. ¿Cómo hicieron esta puesta, digamos, en primera plana de la parte de energía eléctrica? Bueno, pues formaron un comité de eficiencia energética con varias personas que más tenían capacidad de decisión, capacidad ejecutiva. Además, también definieron pues, cuáles iban a ser esos indicadores que iban a guiar sus pasos, ¿vale? Y que les iban a permitir el identificar si realmente estaban yendo en la línea correcta o no. Y, por supuesto, evidentemente, pues instalaron sensores que en aquella época, bueno, pues todavía realmente no eran de IoT, pero ya estaban viendo por dónde iba el tema, con lo cual iban a tener datos, ¿vale? Si evidentemente sin datos, ¿vale? Pues va a ser muy difícil que llevaran a cabo pues la función de este comité de eficiencia energética. Veremos ahora un poco también, brevemente, pues, algunas dificultades con las que se encontraron, pero bueno, a lo largo de los años fueron implantando algunas medidas, fueron mejorando, pero llegaron a un momento en que se estancaron, ¿vale? Y ahí es donde pues, realmente entramos nosotros en escena, ¿vale? Ellos se dieron cuenta que tenían datos, de hecho tenían muchos datos, ¿vale? Pero lo que no tenían era información, ¿vale? Tenían que
realmente tenían que analizar toda esa información o todos esos datos que estaban recibiendo en bruto, ¿vale? Incluso algunos de esos datos, para generar algún informe, que luego mostraré un ejemplo de cómo es ese informe en este momento, tardaban 15 días, ¿vale?, en desarrollar ese informe. Cuando ese informe lo iban a analizar, realmente ya no tenía sentido, ¿vale? Ya se había quedado anticuado ese informe. Y luego se dieron cuenta de una cosa, y espero que no haya aquí ningún periodista y lo saque de contexto, se dieron cuenta de que lo más importante no era medir el consumo, ¿vale? Que dicho así puede resultar un poco extraño, pero lo que se dieron cuenta es que lo que tenían que hacer era medir el consumo contextualizado, es decir, qué es lo que estoy haciendo con lo que estoy consumiendo, ¿vale? ¿Consumo mucho o consumo poco? No sé, ¿para qué lo uso? ¿Vale? Si no estoy fabricando nada y estoy consumiendo, pues estoy consumiendo una barbaridad, ¿vale? Entonces, lo que se dieron cuenta es que al final necesitaban una plataforma, una herramienta que les permitiera convertir todos esos datos, convertirlos en información, ¿vale? Como digo, no solo la parte de consumos que ya tenían, evidentemente identificaron que esa infraestructura de monitorización había que mejorarla, pero además lo que identificaron era esa necesidad de también incorporar a esa herramienta, ¿vale?, qué es lo que está pasando en cada momento en mis líneas de producción, qué referencia estoy fabricando, en qué estado están mis máquinas, qué turno, que el turno fue algo que luego también comentaremos, fue algo también relevante en sus análisis, ¿vale? Y además otras variables que también me permiten el tomar acciones y optimizar los procesos. Pues cuáles son, por ejemplo, en este caso, pues las temperaturas de los hornos en cada momento, ¿vale? Bien, entonces, al final, ellos, ¿qué es lo que estaban buscando? Pues saber cuáles iban a ser la parte más relevante, ¿vale?, o más eficiente para cada una de sus referencias. Tenían diferentes tecnologías y no todas las tecnologías, como luego se demostró, eran las óptimas para cada una de esas referencias, ¿vale? Optimizar la configuración de las máquinas, la configuración de los hornos, porque como se calienta la materia prima, no es igual en todos los casos, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, que tenemos aquí, este es uno de los ejemplos de los múltiples informes que se hicieron. Aquí lo que estamos mostrando es, sobre una línea temporal, lo que se ve es, para un día concreto, las incidencias que han ocurrido en esa línea de producción, siendo las barras, pues la cantidad de artículos que no se han fabricado correctamente, y siendo la línea azul, pues la duración en minutos que ha tenido esa incidencia. Con lo cual, lo que estamos viendo aquí realmente, como veis, no hay ninguna información de consumo. Toda la información es de producción, ¿vale? Y este es un informe que a día de hoy lo revisan todos los días. De hecho, lo podrían revisar a cada momento, porque realmente la información que se está capturando es en tiempo real, ¿vale? ¿Y por qué es importante? Bueno, porque se dieron cuenta de que la eficiencia que tenían los distintos turnos fabricando la misma referencia en la misma línea, es decir, con la misma tecnología, era muy dispar, ¿vale? Y claro, la pregunta es cómo es posible, si al final simplemente lo único que cambian son las personas, son los responsables. Bueno, pues claro, cada responsable cuando ocurre una incidencia tomaba decisiones diferentes, ¿vale? Algunos paraban el horno, otros esperaban un tiempo a ver qué ocurría, otros variaban la temperatura de consigna, con lo cual durante los años, lo que han conseguido ha sido trasladar mejores prácticas, ¿vale?, y estandarizar, ¿vale?, la actuación que se debe abordar cuando se enfrentan a una incidencia, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué es lo que mejoraron? Bueno, pues así digamos de atacar, ya en el primer año mejoraron un 5% en lo que es el consumo general eléctrico dentro de más de 60 gigavatios de consumo que tienen al año, ¿vale? Y en la parte de gas estamos hablando de un 10%. ¿Cómo hicieron esto? ¿Vale? Porque por una parte acabamos de hablar ahora de estandarizar, de trasladar mejores prácticas entre los distintos responsables, pero también de lo que se trata es de hacer un ajuste, ¿vale?, de cómo tienen que funcionar
de cómo tiene que funcionar mi equipo, de cómo tiene que funcionar mi línea, ¿vale? De optimizar esos parámetros para que se adapte a la referencia que estoy fabricando en cada momento. Por otro lado, ellos sabían que tenían una de las líneas, el horno, que es el mayor consumidor, que tenía una tecnología más antigua. Sabían que era más ineficiente que el resto, no sabían cuánto más ineficiente. Cuando se montó el sistema COSTEM y se pudieron obtener los datos, tanto desde el punto de vista de kilovatios hora como desde el punto de vista de euros, de realmente lo que les estaba costando, se llevaron las manos a la cabeza, ¿vale? Y salieron corriendo a financiero, ¿vale? Y como tenían una herramienta que era capaz de darles toda la información, pues fue muy fácil que les permitieran, ¿vale?, el abrir el presupuesto y el cambiar ese horno, ¿vale? Y luego, evidentemente, pues también el reducir todo lo que es la parte que ellos llaman derivas, que al final es la merma. Los artículos no están fabricados correctamente, porque al final yo estoy calentando una materia prima que luego realmente no utilizo, que sí que puedo reutilizar, pero tengo que adaptar otra vez esa materia prima, con lo cual al final es un coste doble el que estoy teniendo ahí. ¿Cómo se ha conseguido también todo esto? Bueno, pues evidentemente con plataformas de eficiencia energética, lo que vamos a tener de primera mano es la capacidad de adaptar como usuarios qué es lo que queremos ver, ¿vale? Pues podemos personalizar perfectamente los cuadros de mando. No tenemos un cuadro de mando que tenga que ser el mismo para todos. Cada uno se monta sus cuadros de mando porque las responsabilidades que tenemos son diferentes, incluso pueden variar en el tiempo. Por otro lado, además, también lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que queremos es que el sistema trabaje para nosotros, ¿vale? Y por esto, ¿qué es lo que quiero decir? Pues que si hay algún tipo de problema que el sistema identifique, que me estoy alejando de esos indicadores o que tengo una circunstancia de que está, bueno, pues digamos la producción no se ajusta a lo esperado, avísame, ¿vale? Mándame una alarma de manera inmediata, que la reciba en mi móvil, que la pueda ver en el email o de alguna manera que sea consciente de la forma más ágil posible, ¿vale? Por otro lado, evidentemente también es muy importante el ser capaz de distribuir toda esta información, ¿vale? Y asignar a cada uno la información de consumo, si estamos hablando de los consumos o de los indicadores, si estamos combinándola con la producción, para que cada uno se haga responsable de lo que está ocurriendo en su línea, ¿vale? De tal manera que si yo te asigno a ti, que eres el responsable de la línea de producción A en un turno determinado, seas capaz de conocer cómo se está comportando esa línea bajo tu responsabilidad en esos tiempos y, evidentemente, poderla comparar con el resto de la planta, ¿vale? Crear un tipo de competitividad productiva, de tal manera que al final lo que seamos es que queramos todos mejorar, ¿vale? Y acercarnos a esos indicadores pues, que sean más óptimos. La parte de facturación. Hasta hace relativamente poco pues, recibíamos la factura de la comercializadora y nos la teníamos que creer, ¿vale? Pues bueno, pues será así. Si ahora lo que tenemos es una plataforma que lo que nos hace es una simulación, ¿vale?, con un error mínimo, bueno, pues entonces ya tenemos algo con lo que compararnos, ¿vale? Evidentemente las plataformas se pueden equivocar, pero también las comercializadoras se pueden equivocar, con lo cual pues ya tenemos, digamos, una comparación, por lo menos para hacernos reflexionar también, sobre todo en aquellos elementos en los que yo puedo actuar en esa factura. ¿Tengo la potencia contratada que me corresponde o no? Bueno, tenemos ejemplos de clientes que se han ahorrado simplemente por cambiar la potencia contratada 70.000 euros al año, ¿vale? Porque estoy teniendo penalizaciones, ¿vale? ¿Puedo mejorar para no tener esas penalizaciones? Bueno, pues evidentemente es necesario tener pues, plataformas, una plataforma, como en este caso sería, por ejemplo, COSTEM, que nos da toda esta información. Con lo cual, concluyendo, ¿qué es importante? Pues lo importante es convertir los datos que tenemos, toda esa sensórica que tengamos instalada, esa infraestructura de utilización, convertirla en información, ¿vale? Y además que pues la herramienta trabaje al máximo por nosotros y nos haga el mayor número de análisis de una manera sencilla
y nos genere informes, ¿vale? Por otro lado, y muy importante, como decía, no nos quedemos en monitorizar el consumo. Si no sabemos en qué utilizamos eso que estamos consumiendo, nos estamos dejando la mitad de la ecuación, nos la estamos dejando fuera, ¿vale? Con lo cual es súper importante. Tener información inmediata de lo que está ocurriendo, ¿vale? en cada momento en nuestra planta, porque lo estamos viendo en un cuadro de mando o porque estamos recibiendo alarmas de que algo pues, se está saliendo, digamos, de los parámetros establecidos. Y luego es muy importante, y con esto finalizo, pues evidentemente la parte de sostenibilidad y la parte de huella de carbono, ¿vale? Tenemos que dar un paso más allá y ser capaces de saber cuál es nuestra huella de carbono y, evidentemente, cómo podemos reducir. Tenemos que tener esos planes de descarbonización y poder hacer un seguimiento de esos planes de descarbonización para ver si lo estamos cumpliendo o no. Bueno, aquí simplemente algunos ejemplos de empresas con las que trabajamos y, bueno, en cualquier caso, nosotros tenemos el stand arriba, con lo cual, si hubiera algunas dudas, pues en la pausa café estaré encantado de resolverlas. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, Gustavo. Perfecto. Vamos ahora con Alejandro Pardo, de SGS, que nos va a hablar de auditorías energéticas como herramienta para una industria más eficiente y sostenible. Alejandro es graduado en Ingeniería en Energías Renovables con más de 12 años de experiencia laboral. Desde octubre del año pasado trabajando en SGS como ingeniero eléctrico, con especialidad en proyecto de movilidad sostenible y energías renovables. Todo tuyo. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer obviamente a Club Ergal la organización de este evento